Bien, pues les agradezco la participación en este seminario de los miércoles de ECJ, en el que tenemos como ponente a una invitada especial, a una profesora chilena, Pia Moscoso Restovic. Pia es profesora titular en la Universidad de Atacama, en Chile. Es máster en Derecho de Minas. Su línea principal de investigación es la responsabilidad internacional contractual por daño ambiental y está a punto de defender su tesis doctoral española en el Instituto Ortega y Gasset vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pia, como sabes, aparte de que el público que tenemos en esta sesión es desde luego muy selecto, además la sesión se grabará y la retransmitiremos después por YouTube a todas las personas interesadas. Pues gracias de nuevo y tienes la palabra. Okay. Y gracias a Marina por todo el trabajo duro de preparación del seminario. Así es, por mi parte, agradecer a ambos por esta cordial invitación. Para mí es un agrado hablar de temas de derecho internacional privado en un área que vengo desarrollando desde bastante tiempo, relacionado con materias ambientales. Lo que veremos a continuación será un análisis crítico en retrospectiva respecto de ciertos criterios del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en clave ambiental. Y ahí la novedad. Vamos a comenzar. Bien. Vamos a hablar entonces sobre el artículo 5.3 del Reglamento de Bruselas I, pero en concreto sobre dos grandes temas que van a ser los pilares de esta exposición: la regla de ubicuidad y el concepto de la parte más débil, conceptos sobre los cuales vamos a tratar de configurar fueros de competencia para daños ambientales. Nuestro caso insigne, por supuesto, es el caso Bier versus Minas de Potasio de Alsacia del año 76. Brevemente, y solo para contextualizar el concepto de hecho dañoso, hay un daño que se origina en la región de Mulhouse, que es esta zona, en Francia, y que luego por vertidos y percolados mineros se transporta por el Rin hasta Holanda y se presenta una demanda de indemnización de perjuicios ante los tribunales de Rotterdam. En esta oportunidad, el Tribunal de Justicia llegó a establecer la regla de ubicuidad, a la cual nos referiremos en extenso, señalando que el hecho dañoso involucraba a su vez y en forma alternativa tanto el lugar del hecho generador como el lugar del daño. A mi juicio, este es un caso de contaminación internacional y de responsabilidad extracontractual simple. Lo vengo a denominar simple porque si bien intervienen varios elementos internacionales, distintas nacionalidades, por ejemplo, distinto domicilio en el lugar del hecho generador al domicilio del demandante en el lugar del daño, existe un hecho fenomenológico único, que es el daño ambiental, que sirve de vector. Existe un río internacional. Podría ser el mismo caso de una contaminación transfronteriza y en ese sentido es bastante sencillo de aprender, porque el demandante coincide con el lugar del daño y el demandado con el lugar del hecho generador. Sin embargo, y como veremos más allá de los criterios del Tribunal de Justicia, hoy en día, en nuestro mundo globalizado, perfectamente el daño ambiental como un hecho o como un fenómeno puede estar localizado en un determinado estado y haberse generado por una decisión en una empresa internacional o transnacional sin necesidad de que exista un vector común como un río internacional que transporte los contaminantes, por ejemplo. Estamos hablando ya de derecho corporativo, estamos hablando de otro concepto de hecho generador. No abordaremos ese tema en concreto en esta exposición porque es de lato debate. Nos quedaremos con el concepto de daño y aún así, dentro del concepto de daño existen muchos matices y muchos bemoles, porque deberemos distinguir entre los daños directos de los daños indirectos. Efectivamente, estamos hablando de daños civiles.
Más lo que hemos percibido en Holanda son daños ambientales asociados a daños civiles. El problema con el que nos enfrentaremos más adelante expone cómo tradicionalmente los daños civiles han sido considerados como daños consecuenciales o daños derivados o daños indirectos del daño ambiental. A mi juicio ese es un error. Eso es precisamente lo que evita que el demandante de daños civiles asociados a daños ambientales pues demande en el lugar en donde éste los percibe. Las nociones generales de derecho internacional privado obligan a demandar en el lugar de los daños directos, y en la medida en que siempre entendamos los daños civiles como daños indirectos, pues nos encontramos ante un problema. Lo que queremos promover, por lo tanto, es señalar que el lugar del daño civil coincide o no con el lugar del daño ambiental, ambos se originan en un mismo hecho generador. La necesidad de determinar si el daño civil es directo o indirecto es una cuestión que atañe exclusivamente al daño civil sin necesariamente pasar sino por la vía informativa respecto al daño ambiental, pero no deberían estar relacionados unos y otros. Claro está que veremos más adelante, esto supone abrir muchos foros de competencia. Hay problemas con la seguridad y la previsibilidad en el vínculo, pues tenemos que hacernos cargo de estos temas, pero probablemente haciéndonos cargo de ellos es que venimos a entregarle un contenido al principio reparador en materia ambiental. Esto es, hacerse cargo una empresa contaminante de todos los daños que se producen, no solo ambientales, sino especialmente civiles, incluso más allá de sus fronteras, en la medida en que medianamente pudo haberlos previsto. Sigamos. Solo a modo ejemplar, esta es la planta en Alsacia, está, como ven, muy cerca del Rin. En la actualidad tiene esta fisonomía, esta perspectiva. Aquí está el artículo 5 del Reglamento Bruselas I. Solo poner énfasis en que abordaremos el concepto de hecho dañoso. Como exponía, el hecho dañoso tiene dos grandes elementos. En esta exposición nos centraremos en el elemento daño, sin desconocer que están, por la regla de ubicuidad, íntimamente ligados unos y otros. Esta es la regla de ubicuidad. Pues bien, analicemos y entremos en materia. La regla de ubicuidad fue ciertamente establecida en nuestro caso líder, Bier versus Minas de Potasio de Alsacia. Sin embargo, desde temprano y luego con el devenir, la doctrina ha sido muy crítica de la misma, especialmente los profesores Carrillo, de Santos Real, Crespo Hernández, Burel, Huet y Bischoff. No tanto porque el caso Bier Minas de Potasio de Alsacia no hubiera gozado de todos los criterios de justicia preventiva, correctiva y distributiva, sino más bien por la inseguridad y por el uso abusivo con el que del que posteriormente daría cuenta el Tribunal de Justicia. Efectivamente, de las sentencias que vemos aquí, hablamos de distintas materias en las cuales el Tribunal de Justicia ha reconocido un optio fori o un derecho de opción al demandante para demandar o alternativamente en el lugar del hecho generador o en el lugar del daño. Por ejemplo, en el caso Henkel se aplica a consumidores. Consumidores cuando son víctimas de cláusulas abusivas. En todos estos casos, para empezar, en el caso Henkel, consumidores perfectamente podría ser derecho contractual, cláusulas abusivas, y sin embargo, en la medida en que nos encontramos en un tema precontractual o que en estricto sensu no es contractual, aplicamos las normas de la responsabilidad delictual o cuasi delictual del entonces Convenio de Bruselas, artículo 5.3, y el Tribunal de Justicia declara: el lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso deberá entenderse en el sentido de que se refiere al mismo tiempo en el lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal, de modo que el demandado, en este caso por cláusulas abusivas, podrá ser emplazado a elección del demandante ante el órgano jurisdiccional de cualquiera de estos lugares. En la misma jurisprudencia emanada del caso Henkel,
se reconoce un optio fori para medidas cautelares. El tribunal declara: es normalmente adecuado este optio fori para conocer de un asunto respecto del tribunal que por motivos de proximidad al litigio y facilidad con la práctica de la prueba pueda desarrollar o aplicar las medidas cautelares. Pues bien, según estas consideraciones, son igualmente válidas, tanto si el litigio tiene por objeto la reparación de un perjuicio que ya se ha producido, como si tiene por objeto la acción que se dirige a impedir uno nuevo que se produzca. A mi juicio, en los casos Dumais, France, Tracó, Bacheville, Marinari y Henkel, sobre todo, existe un vector común, un hilo similar, y es que nos encontramos primero en materias que, escapando del área de la responsabilidad contractual, nos encontramos en la responsabilidad extracontractual, pero en las cuales existe un conflicto para determinar un vínculo de causalidad entre el hecho generador y el daño. En estos casos, el Tribunal de Justicia, ante estas situaciones, y sobre todo hasta la sentencia Henkel, toma distancia y reconoce un optio fori y, por lo tanto, aplica indistintamente sean las materias la regla de ubicuidad. Regla de ubicuidad que, como decíamos, había nacido a propósito de un caso relacionado con materias ambientales, en las cuales había un vector fenomenológico, había una realidad concreta, una contaminación transfronteriza, un río internacional. En estos casos nos encontramos con demandantes ubicados en distintos estados, con perjuicios civiles sufridos en distintos estados, en los cuales el tribunal reconoce un derecho de opción. En la sentencia B6 y Tacconi, el tribunal comienza a establecer ciertos matices o ciertos criterios para restringir este derecho de opción que había sido establecido en principio alegremente, si me lo permiten decirlo así, señalando que para otorgar este beneficio era necesario tener en consideración también la mayor protección y seguridad jurídica en la determinación del tribunal competente. Esto es, un volver a replantearnos sobre los principios y reglas generales que se encuentran sobre todo en el fuero general del artículo 2 del entonces Convenio de Bruselas, Reglamento Bruselas I, y las normas especiales y, por lo tanto, de interpretación restringida patrimonial del 5.3. En este caso, en el último caso, Torline, DS Torline, no obstante, el tribunal vuelve a aplicar el optio fori, en este caso para acciones solidarias en un conflicto colectivo. Hay trabajadores que han ocasionado daños y son daños extracontractuales que son demandados por su empleador. El tribunal señala: ha de responderse a esta cuestión aplicando el artículo 5º número 3 del Convenio de Bruselas a una situación como la del litigio principal, bastando que la acción colectiva sea una condición necesaria para las acciones de solidaridad que sean susceptibles para reparar los daños. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos con que el tribunal, en este caso, se ve ante un problema de causalidad, ante un problema de certeza jurídica, pero cede en razón de lo que ha denominado la condición necesaria y, por lo tanto, nuevamente nos tenemos que preguntar si es que acaso, a falta de una teoría de la causalidad entre el hecho generador y el daño, si es que a falta de presunciones es que no se establecen estos derechos de opción. Claramente en estos casos la relación de causalidad consiste en tener certeza sobre si el hecho generador ha sido o no condición necesaria para el resultado lesivo. Pues bien, hasta ahí la jurisprudencia del tribunal en la aplicación de un optio fori. No obstante, existen sentencias que, habida las materias, han venido a restringir o establecer limitaciones. Algunas de ellas están expuestas allí desde temprano, con la sentencia en el caso Marinari, hasta bastante reciente, con la sentencia muy comentada en Cronofer.
En estos casos, el Tribunal de Justicia establece limitaciones al derecho de opción consagrado para la víctima demandante, señalando que no basta con alegar un perjuicio o un daño civil, es necesario acreditar algo más. Esto es, no basta con que los daños producidos al demandante se hayan localizado en el lugar del domicilio cuando éste coincide con el patrimonio que ha sido afectado civilmente. No basta con que el demandante, por tener radicado allí su patrimonio, señale que se ha producido allí un daño civil. Es necesario, por lo tanto, agregar requisitos adicionales, mas el Tribunal de Justicia no es claro en señalar cuáles son esos otros requisitos adicionales. Simplemente se limita a señalar, volveremos a la regla general. La regla general establecía el artículo 2 y en este caso tendremos una interpretación estricta del concepto de daño y de daño directo, y por lo tanto no se reconocerá este foro por el solo hecho del daño patrimonial que alega el demandante. Probar, por lo tanto, que los perjuicios ocurridos en el domicilio del demandante obedecen a factores que van más allá del solo hecho de tener el demandante su patrimonio es un imperativo. Lamentablemente, en la sentencia Cronoffer, que es la última que se menciona aquí, aunque se vuelve a tocar un tema a nivel de principios, no se nos entregan herramientas o criterios claros sobre esta materia. Y señala lo siguiente, es muy indicativo. Dice el tribunal: a la vista de las consideraciones anteriores, procede a responder a la cuestión planteada aplicando el artículo 5º número 3, interpretando en el sentido de que la expresión lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localiza el centro de su patrimonio, y aquí entre comillas, solo por el hecho de que el demandante haya sufrido allí un perjuicio económico. Uno de los argumentos, por lo tanto, para la concurrencia de este foro en el lugar en donde el demandante ha sufrido daños, pues pueden ser precisamente criterios de reparación ambiental. Si los daños civiles y los daños ambientales no concurren en un mismo lugar, se encontrará el demandante de daños civiles ante el problema con el que se han encontrado todos los demandantes en las sentencias referidas anteriormente. Luego, ¿qué es lo que debe hacer? A mi juicio, en primer lugar, configurar un daño civil directo, en la medida en que el daño civil no es indirecto del daño ambiental, y en la medida en que puede relacionar su daño civil directo con el hecho generador. Esto a priori puede resultar bastante abstracto y bastante difícil de concretarlo en un caso real, sobre todo si tenemos en mente el caso Bier versus Minas de Potasio de Alsacia. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, y esto ya es un ejercicio de imaginería, si pensamos en una empresa española constituida en España, que tiene el centro principal de sus negocios en España, tiene la administración central y el domicilio en España, como lo exige, por ejemplo, el Reglamento Comunitario sobre Sociedades Europeas, y vende a ciudadanos españoles en una página web domiciliada en España paquetes turísticos para ir a Grecia, por ejemplo, y en Grecia se produce en un determinado río o lugar una contaminación, razón por la cual no existe ni motivo o por razones de precaución y seguridad no se puede realizar este viaje. Claro está que esta empresa tendrá responsabilidad contractual con las personas que han contratado con ella. Sin embargo, ella ha sufrido un daño extracontractual. Y este daño extracontractual, pues ¿a quién lo reclama? En principio, ¿a quién lo ha causado? ¿En dónde? En Grecia. Pues yo creo que también debería en España, en la medida en que se configurara en España daños directos. Otro ejemplo, una universidad cualquiera entrega a sus alumnos dentro del programa la obligación de ver, o estos han pagado, por realizar prácticas en Grecia, en el mismo lugar donde se ha producido el daño, y no se pueden realizar esas prácticas. No hay un interés económico detrás, pero puede haber un interés académico, pueden estar comprometidos programas, estudios. Pensemos, es una carrera de antropología o de arqueología, que no se pueden realizar prospecciones en el lugar, etcétera.
pensemos en todas las ventas de transportes que se realizan en un lugar con miras a desarrollar o turismo o definitivamente circular en un lugar que, afectado por una contaminación, no puede realizarse. En estos casos, el daño civil es indirecto. Pues a mi juicio no es indirecto. Y no es indirecto en la medida en que podemos articular en forma integral un sistema en el que, en primer lugar, establezcamos un vínculo entre el daño civil, el daño ambiental, el hecho generador y el foro competente. En estos casos, las víctimas de daños civiles normalmente serán aquellas que experimenten el daño ambiental, pero también podrán ser estas otras que se encuentran en otros países que se han visto directamente afectadas por el ecosistema dañado. Ya no menciono aquí el concepto de daño moral ambiental, porque esto daría por sí solo a una clase en sí misma. Pero si consideramos que los legitimados, según la Directiva de Responsabilidad Civil por daños ambientales, pueden ser ONGs, con independencia de donde éstas se hallen domiciliadas, pues ciertamente, ¿por qué no a otras víctimas civiles que no sean empresas ONG? Todo esto, como ven, va configurando un amplio abanico sobre, primero, responsabilidad internacional civil por daños ambientales, la necesidad de establecer criterios o baremos, y uno de estos criterios, a mi juicio, es el concepto de parte más débil, que ya abordando en la segunda parte y final de esta exposición nos atrevemos a exponer. ¿En qué consiste este criterio de parte más débil? Pues es un criterio que también es un instrumento que nos entrega el Tribunal de Justicia de Luxemburgo para interpretar tanto los principios, en este caso, de protección ambiental, los principios de seguridad en el vínculo y sobre todo los principios de costes en la litigación internacional. Costes que en principio no debieran ser asumidas por la víctima de un daño ambiental, por una víctima civil, sino por el que está acusado de cometerla. En este caso, el concepto de parte más débil es un concepto instrumental interpretativo que debiera tenerse en consideración por parte del Tribunal de Justicia. El reglamento, ya encontrándonos en el reglamento Bruselas I, establece muchas limitaciones, incluso a la celebración de acuerdos atributivos de jurisdicción, cuando existe la posibilidad de que intervenga en ellos la parte más débil de la relación jurídica. Este no es el caso de señalar los fueros con competencias exclusivas o aquellos establecidos en favor de los consumidores o en favor de los trabajadores o en favor de los beneficiarios de seguros, todos los cuales han sido criterios en los cuales el Tribunal de Justicia ha reconocido el principio de proteger a la parte más débil. En nuestro caso, mientras no existe un fuero especial, mientras no existe un fuero que conozca materias ambientales, como sí se ha establecido en una evolución en materia de derecho aplicable en el artículo 7º del reglamento Roma II, mientras no tengamos eso en materia de competencia, mientras no exista esa modificación, en principio nada debiera impedir que el juez nacional aplicara los mismos criterios de protección a la víctima ambiental, uno de cuyos criterios es, como decía, el concepto de parte más débil asociado a la regla de ubicuidad, asociado al concepto de víctima de daño directo, en la medida en que todos estos elementos se puedan dar. Para terminar, el concepto de parte más débil. Es difícil hablar de este concepto porque no está sistematizado y aunque la doctrina se ha referido a él, sin duda está tal vez íntimamente relacionado con el principio favor lesi. Y probablemente las aprehensiones al principio favor lesi son las que han tenido tanto a la doctrina como al Tribunal de Justicia muy renuentes en esta materia. Cuando hablamos de la parte más débil, y aquí solo a modo ejemplar estas dos sentencias, estamos hablando de un criterio bastante más cierto y bastante más instrumental de lo que aparece en principio, porque en ambas sentencias encontramos primero pluralidad de vínculos, necesidad de previsibilidad en el título de la jurisdicción,
Es cierto, nos encontramos en materias especiales por cuanto en ambas estamos en el derecho de seguros y por lo tanto tenemos normas especiales en el artículo 9 del reglamento Bruselas I. Sin embargo, lo que queremos rescatar de estas sentencias están en los criterios que ha utilizado el Tribunal de Justicia para fundamentar su decisión. Voy al último caso, el caso Vorarlberger, que se resolvió, pues recientemente. En este caso hay un daño extracontractual de un accidente de tráfico ocurrido en una autopista alemana. La víctima es la señora Kerti. La señora Kerti sufre algunas lesiones corporales. La señora Kerti, que se encuentra en Alemania, ha contratado un seguro en Austria y este seguro se ha hecho cargo de todos los daños. El seguro no se ha hecho cargo de todos los daños, sino que la Seguridad Social alemana. Luego, la Seguridad Social alemana desea demandar en el lugar que tiene su domicilio. Y el Tribunal de Justicia llega a la siguiente conclusión y señala, lo interesante en este caso, que la seguridad social no es la parte más débil en esta relación jurídica internacional, porque si bien en principio la seguridad social debería haber podido subrogarse en las acciones civiles que tenía el afectado para poder demandar, si el afectado hubiera demandado personalmente esos perjuicios en el lugar en donde los ha sufrido, pues el Tribunal de Justicia ha señalado que en este caso la seguridad social no es la parte más débil, no es el perjudicado directo y ha señalado que no es la parte económicamente más débil. Ha considerado como perjudicado directo a la víctima e incluso llegó a establecer que pueden ser un perjudicado directo a las víctimas por repercusión, los herederos, los sucesores universales, no los convencionales en el crédito, pero ciertamente no la seguridad social. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia, si bien estableció una interpretación extensiva del fuero en el artículo 9, a propósito de materias de seguro, señalando como fundamento los considerandos 10, 11 y 12 del reglamento de Bruselas I en relación con el artículo 11 y basándose exclusivamente en el valor que le asigna a la parte más débil en la relación internacional, resulta lógico entonces preguntarnos nosotros si es que acaso la víctima directa, cuando personalmente dirige su acción, no constituye, para materias ambientales, la parte más débil y por lo tanto gozar de un optio fori para poder demandar en el lugar donde tenga su domicilio en la medida en que se reúnan estos criterios. Sin más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pía. Ha sido muy ilustrativa. Ciertamente es un problema muy complejo y te agradezco haberlo sistematizado de forma clara y darnos la posibilidad de hacerte algunas preguntas. Hay personas aquí que seguramente tengan algún interés en preguntar y tienen la palabra. Gracias, Pía. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarte por una sentencia que conoces bien y no sé, saber cuál es tu opinión al respecto, la de las acciones declarativas negativas, la de la sentencia Fischer, creo que se llama, ¿no? De este año, de este mismo año. A mí particularmente me gusta bastante, pero no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Elegir un tribunal para plantear una acción en virtud de la cual se pretende que el demandante sea exonerado de una responsabilidad extracontractual, lo que en la doctrina alemana se llama una declaración negativa. Gracias. Así es. Bueno, es una muy buena pregunta porque pone precisamente en juego todos los principios que estamos viendo en esta materia. En primer lugar, una acción declarativa negativa nos obliga a considerar quién debe sufrir los costes de la litigación internacional.
el perjudicado o el eventual acusado. Ya, ojo que no he dicho demandante ni demandado, porque cuando aplicamos criterios sobre los fueros de competencia exclusivamente en la noción del demandante o demandado, en el hecho generador y el daño no nos estamos haciendo cargo de quién debiera sufrir los costes de la litigación. Y uno de esos criterios, por lo menos en materia ambiental, a mí me queda claro, debiera ser el que causa los daños. Por ejemplo, o el eventual sindicado. No quiero atribuir ninguna responsabilidad ni ningún prejuicio o antejuicio a las empresas, por cierto, no. Pero si se produce un daño, y quiero radicarlo en concreto en materias ambientales, en un determinado país, en Grecia, por ejemplo, porque tiene legislación ambiental feble, probablemente una empresa constituida en Inglaterra, porque allí la constitución de las sociedades es fácil, se dedica a producir o tiene faenas en Grecia y no obstante tiene su centro de administración principal, por ejemplo en España, por razones de gestión. La pregunta es ¿por qué va a entablar en España una demanda declarativa de irresponsabilidad porque tiene allí su domicilio o porque se puede ver perjudicado allí cuando los daños se han producido o eventualmente se pueden producir en Grecia? O de otra perspectiva, ¿por qué a las víctimas en Grecia no les convendrá elegir en ese momento o el fuero en Grecia, en los tribunales griegos o en España? ¿Por qué no? Probablemente le interesaría a alguien demandar en España porque aquí las medidas cautelares pueden tener mayor eficacia que alguna medida cautelar preventiva que se ordene desde Grecia. El punto es que el derecho de opción o este optio fori que el Tribunal de Justicia está reconociendo a la víctima en un daño delictual o cuasi delictual, o sea, responsabilidad extracontractual, con una acción declarativa negativa, simplemente le está privando de optio fori. Porque estamos hablando de que el optio fori está reconocido para una víctima de un daño. Cuando se promueve a priori, no tenemos claro que ese daño se vaya a producir, por lo tanto no estamos hablando de víctimas, sino estamos hablando de un uso conveniente respecto de la regla de ubicuidad y del eventual hecho dañoso y hecho generador para beneficio del futuro acusado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más entre los asistentes? ¿Sí? Bueno, sí, no hay preguntas por mi parte, ni más allá de esta exposición y de agradecer la asistencia. Este es un tema bastante técnico, supone bastantes criterios detrás. Alguien dijo que el verdadero derecho es un derecho constitucional, interpretativo, de derecho público, y estoy ciertamente de acuerdo en ello, porque es poner en marcha el derecho privado como un derecho instrumental aplicador de los principios internacionales. Hay mucho que decir aquí. Este simplemente es un matiz sobre ciertos conceptos. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué es lo que entendemos por hecho generador, analizar todo nuestro derecho de sociedades o derecho corporativo, entender o crear una nueva categoría de daño internacional, por ejemplo, en la cual el daño no solamente está localizado en un solo lugar. Pensemos en los daños que se deciden, se aceptan y se representan como posibles en un lugar totalmente distinto de aquel donde eventualmente se producen. Pensemos en la aplicación de reglamentos comunitarios más allá de la Unión Europea, en otros países en donde tienen legislaciones no solo ambientales, sino laborales o del consumidor bastante débiles. Estamos hablando de la internacionalización de los criterios europeos. Estamos hablando de evitar el dumping ambiental, por ejemplo, en los países de Europa del Este, con la aplicación de estos criterios. Estamos hablando de llevar principios europeos allí donde interpretaciones de corte nacionalista, estoy pensando en los tribunales norteamericanos, estadounidenses, restrictivistas y bastante proteccionistas en base a un criterio nacionalista, valga la rima, pues no ponen atención en el concepto daño, en la objetividad del daño. Y este es un tema que yo le reconozco a todo el devenir de la doctrina y de la legislación europea,
poner énfasis en criterios objetivos como el daño, haber creado elementos y categorías como hecho generador y daño, que es un aporte propio del derecho internacional privado y que ya lo quisiera el derecho ambiental nacional o el derecho civil nacional. Pero más allá, probablemente llegar a interpretar estos criterios a nivel de los tribunales supone tener una conciencia de que no estamos aplicando solo reglamentos comunitarios, sino estamos aplicando el Tratado de Constitución de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento sobre Protecciones Ambientales y otros más, como en su minuto han servido para establecer criterios en favor de los consumidores o en protección del trabajador o del asegurado. Con todo eso, mi reconocimiento al sistema jurídico europeo de tradición romano-germánica y la necesidad de seguir estudiando estos temas. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hay una pregunta, Ada, de la profesora Herranz. Adelante. Bueno, no sé si tiene que ver con esto o no. Más que una pregunta, es una reflexión. Desde su perspectiva conocedora de todo este tema, ha mencionado los tribunales norteamericanos, la actuación que tienen excesivamente proteccionista, sobre todo con sus empresas, y yo estudié una figura en un momento determinado que era el Forum Non-Convenience. Entonces es una figura que se emplea en accidentes aéreos y sobre todo también en daños medioambientales, y quería pues conocer su valoración en torno a la actuación de los tribunales norteamericanos en la declinación de la competencia en estos temas en particular, y también, viniendo usted de Chile, si en el caso, como en otros estados, existe una protección dentro del propio sistema chileno para que no sea aplicable el Forum Non-Convenience. Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera, usted sabrá mucho mejor que yo en qué consiste el Forum Non-Convenience y que no ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a mi juicio con toda razón. Sin embargo, considerar que el Forum Non-Convenience es para las normas europeas es una alteración a las reglas de previsibilidad en el vínculo. Ciertamente, y ha sido utilizado por los países de la Commonwealth para proteger sus propios intereses. Sin embargo, y esto lo digo muy a priori porque es cierto que tiene una fundamentación en las normativas y en el estatuto del largo brazo norteamericano, pero digo para proteger algunos intereses y en base a algunos criterios pseudo objetivos con los cuales no podría estar en modo alguno de acuerdo. Por ejemplo, cuando en Europa se debatió las reformas al reglamento Bruselas I, cuando en derecho internacional privado se abordan los temas de competencia, uno de los primeros criterios que se le enseñan a los alumnos es cómo el foro competente resulta, en principio, de una pluralidad de elementos internacionales. Ubicamos un daño internacional o una relación jurídica internacional cuando confluyen varios elementos internacionales. Pues esos varios elementos internacionales han evolucionado en la Unión Europea a una objetivación cada vez mayor, lo que no ha ocurrido en Estados Unidos, porque esa pluralidad de elementos internacionales que son alegados por los tribunales norteamericanos hacen que finalmente llegue a la conclusión que es Forum Non-Convenience, para algunas cosas, pero para otras sí. No es el caso que cite, aunque en la diapositiva anterior había una mano manchada de petróleo, no se aplica en esta exposición porque esas son normativas especiales, sectoriales, las de daños por derrame de hidrocarburos y nuclear, pero ciertamente es una aplicación del criterio y doctrina de Forum Non-Convenience la que ha declarado no competente a los tribunales de Nueva York para conocer allí de la responsabilidad que tenía la empresa aseguradora en el caso Prestige. Entonces, ciertamente, en un caso de contaminación internacional como el Prestige, en donde el daño como una realidad fenomenológica está en Galicia y si aplicáramos todas estas normas con abstracción de las normas sectoriales especiales, por supuesto que son competentes los tribunales españoles, pero ya al momento de ejecutar una determinada garantía en Inglaterra, que era la empresa aseguradora
además de la mercancía, o en Rusia, que eran los dueños del petróleo que se vertió, o en Grecia, que en este caso sí se aplica, pero eran los dueños del buque dueño armador. Bueno, pues en todos estos casos, tanto el tribunal inglés, en donde se encontraba la empresa aseguradora, se ha declarado incompetente, como el tribunal del Estado de Nueva York de la empresa calificadora del riesgo, que fue la que sirvió de antecedente para que este buque pudiera transitar por las costas gallegas. Todos ellos tienen una responsabilidad. Pero lo curioso en el caso norteamericano es que el Tribunal de Nueva York llegó a la conclusión de que, no siendo responsables las empresas calificadoras del riesgo, esto es, normativa de fondo, mal podía ser competente, esto es, por un tema procesal, el Tribunal de Nueva York. Y por esa razón, no habiendo otros elementos internacionales que erradicaran cuantitativamente el asunto en ese tribunal, pues devolvió la competencia a los tribunales españoles. Más allá de la fragmentación internacional de la judicatura, más allá del reconocimiento y ejecución de las sentencias extracomunitarias, este caso nos demuestra que criterios de protección nacionalista pueden de alguna forma utilizar la herramienta del Forum Non-Convenience para proteger intereses económicos que de otra forma no son justificables bajo criterios estrictamente objetivos. No estoy de acuerdo. Y en probablemente Chile es la razón por la cual yo me haya dedicado a esta tesis doctoral, porque tiene normativa ambiental feble, total, débil al extremo. Chile es un país con un sistema neoliberal. Es, por lo tanto, un Estado mínimo, simplemente regulador, fiscalizador, promovedor de la inversión extranjera, y por lo tanto tiendo yo a creer que ni los acuerdos de derecho público ni una visión jus publicista de las materias ambientales han sido eficientes para prevenir los daños ambientales, ni ahora ni a futuro lo serán. Por esa razón tiendo a creer que los tribunales, que en mi país sí tienen un desarrollo bastante más parecido al desarrollo norteamericano en el sentido de la aplicación de criterios y cada vez más en ese sentido evolutivo, puedan aplicar criterios de derecho internacional privado, puedan aplicar en el futuro normativa europea, puedan ser el artífice de la gran reforma en materia de foros competentes y en materia de legislación aplicable. En Chile no hay ninguna norma que proteja en contra del criterio del Forum Non-Convenience. En Chile rige el convenio de Bustamante, que es un tratado de derecho internacional público que regula materias de derecho internacional privado en toda América Latina, que para las normas de responsabilidad extracontractual simplemente señala el lugar donde se hubiera producido el ilícito. Es bastante ambiguo porque un ilícito supone varios elementos: el lugar del daño, el lugar donde se ha generado, el domicilio de las partes, etcétera. Pero es que en estas materias ha sido especialmente respetuoso de las normas de competencias nacionales, porque así lo ha sido el convenio de Bustamante, porque se dicta en un contexto donde es necesario llegar a acuerdos más que armonización de legislaciones, porque no existe en América un desarrollo normativo como existe en Europa, porque dudo que Chile alcance ese desarrollo normativo en la medida que no forma parte del Mercosur, y dudo que forme parte del Mercosur porque ha eliminado todas las barreras de entrada a las mercancías y por lo tanto al eliminar los aranceles no podría infringir las normas de la OMC subiéndolos, como existen barreras de entradas unificadas en el Mercosur, y por esa razón, teniendo mi país multiplicidad de acuerdos internacionales y tratados de cooperación y de integración, algunos de ellos con Europa, tiendo yo a creer que por un diálogo judicial y legal o académico, empresas europeas constituidas en Europa y productoras en Chile podrían eventualmente o reclamar el incumplimiento de normas europeas en Chile. Claro que ese es un constructo bastante más ambicioso, pero me parece posible. Existen antecedentes en otros tribunales con asuntos semejantes que se han ocurrido con el incumplimiento del acuerdo de cooperación ambiental
que se encuentra dentro del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y con esto termino porque podría hablar horas. La Patagonia chilena, que conoceréis porque aparece en el metro de Madrid. En la Patagonia chilena pues se ha instalado una empresa española que es Endesa, que es una empresa que condensa el 60% de la matriz energética en Chile, y además hay otra empresa encargada del cableado eléctrico que también es española, y han tenido muchos problemas porque las comunidades indígenas, pseudoindígenas en realidad, sino amparados en derechos indígenas, han reclamado derechos ancestrales, problemas de la propiedad, problemas de la contaminación, el daño moral ambiental. Bueno, pues en mi país eso no se ha hecho caso, simplemente se han establecido allí. Hay responsabilidad del Estado chileno, ciertamente, en todo lo que signifique daño a los particulares, pero los abogados ambientalistas, internacional ambientalistas, han reclamado incumplimiento del Acuerdo de Cooperación Ambiental canadiense, que obligaba a realizar ciertos pasos en el análisis de la declaración de impacto ambiental. Luego, tribunales canadienses llegaron a la conclusión de que efectivamente se había infringido el acuerdo de cooperación ambiental entre ambos países, y yo me sigo preguntando qué tiene que ver Canadá en todo esto, pero efectivamente se infringieron esas normas porque mi país había comprometido a que se realizaran ciertos pasos en el estudio de impacto ambiental. Pues las empresas canadienses y los tribunales canadienses llegaron a la conclusión de si estos pasos no se le exigen a las empresas españolas, pues más se le pueden exigir a las empresas canadienses, y por lo tanto allí hay una afectación del principio de la cláusula del trato nacional, etcétera. Bueno, por esas razones es que un proyecto que ha sido un megaproyecto y que ha significado enormes pérdidas para Endesa, para Enersys, para Chilectra, que son las filiales de Endesa en Chile, pues resultara por una sentencia que atribuyó responsabilidad no a Endesa, no a Enersys ni a Chilectra, sino al Estado chileno por incumplir estos tratados de cooperación y de complementación en materia ambiental. Luego, si existen acuerdos similares con la Unión Europea, pues ¿en qué estamos, no? Pues muchas gracias, Pía. Sí, adelante, Pedro. Es una pequeña curiosidad. ¿Tenéis problemas ambientales transfronterizos entre Chile y Argentina? Todavía no. Todavía no, pero sí en el mediano y corto plazo es probable que tengamos problemas ambientales. Y gracias por tu pregunta, Pedro, porque esa es la materia de mi tesis de magíster y que ha sido la razón de mi tesis de doctorado. La cordillera de los Andes es la que nutre del agua a ambos países, pero a su vez es la cordillera más rica en el mundo. Allí se encuentran las empresas internacionales más poderosas en materia de minería del oro y del cobre. Estamos hablando de empresas transnacionales norteamericanas, japonesas, canadienses y australianas. Pero las faenas se realizan en la cordillera y justo en el límite entre ambos países. Ahí hay un proyecto emblemático que es el proyecto Pascualama de explotación del oro de una empresa canadiense. Lamentablemente Chile tiene una legislación ambiental débil, pero Argentina no. Argentina es un país agrícola, es un país que además tiene una legislación bastante proteccionista, tiene un sistema federado con muchas competencias distribuidas allí, es un poco caótico, pero es ciertamente más eficiente en ese sentido. Lo malo es que no tiene autoridades que fiscalicen. En cambio, en Chile hay muchas autoridades que fiscalicen, pero tiene pocas normas que fiscalizar. Entonces, hay faenas mineras que ahora están en la cordillera que están explotando en Chile, pero que tienen toda la infraestructura armada en Argentina, porque Argentina es una pampa y allí es fácil establecer cualquier edificio. Entonces, las normas laborales, para eso nos sirve Argentina. Para las normas ambientales nos sirve Chile. Comenzamos a explotar la cordillera desde Chile, por alguna razón. No importa que afectemos la cuenca hídrica de valles importantes allí. Bueno, pero ¿qué es lo que podemos hacer?
Existen tratados, entre ellos el de complementación e integración minera en ambos países, que establece un área de protección en toda la cordillera, y si en este minuto yo tuviera un mapa, os mostraría que la cordillera es más grande que Chile, es mucho más amplia, por lo tanto el área de protección en este tratado. Y sin embargo hay un acuerdo de cooperación en materia ambiental que no establece ni normas aplicables ni jurisdicción competente. Y como son todos tratados de derecho internacional público, establecen una comisión administradora para casos de conflicto, pues los países tristemente se van a demandar entre sí por incumplimiento de normas ambientales. De hecho, si lo llevo a nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia, que tiene una sala ambiental, ha visto en su historia poquísimos casos, no más allá de los dedos de una mano, porque los estados no se demandan a sí mismos de responsabilidad internacional por daños ambientales. Eso no es común. Existirán casos como el proyecto Gapsicomo Nayimaros, pero por regla general no es así. Son los privados, en este caso chilenos, que viendo afectado la cuenca hídrica por una faena en altura, podrían demandar indistintamente a una empresa, sea que ésta se encuentre domiciliada en Argentina o en Chile. Lamentablemente, como está la situación en la actualidad, pues es difícil que ello ocurra. Mi única esperanza en ese sentido, y aquí estaré mostrando cuál es mi filiación en estas materias, es pues aplicar normas, criterios que, como en el caso del Acuerdo de Cooperación Ambiental canadiense, pues nos vinculen con normativa europea, con criterios de protección ambiental europea, con la regla de la ubicuidad, en donde el hecho generador y el vínculo tienen la misma aptitud para erradicar el asunto, en donde la legislación aplicable pues podría ser en Chile la legislación ambiental argentina, y eso sin duda evitaría y prevendría muchos problemas. Sí. ¿Hay alguna pregunta más entre el público? Pía, muchísimas gracias. Además, ha sido muy puntual en el tiempo que habíamos pensado y, en fin, les agradezco a todos la presencia y esperamos contar con vosotros el próximo mes, que tendremos otro seminario, contigo también, Pía, y te deseamos muchísima suerte en la defensa de tu tesis doctoral. Muchas gracias. Muchas gracias.